bendiga, amados hermanos y amigos que me están escuchando. Quien les habla, su amigo y hermano pastor José Israel Martínez. Y quiero en este hermoso momento compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios con el tema el periodo de la iglesia apostólica. ¿Ha conocido usted acerca del periodo? ¿Ha escuchado acerca de la iglesia del primer siglo? ¿O cómo le conocemos la iglesia primitiva? Quiero hablarte de ese periodo en este hermoso estudio y quiero hablarte de los 4 periodos de la iglesia apostólica. Muchos sabemos de qué sucedió al principio cuando el Señor se despidió de su discípulo y cómo comenzó este periodo, cómo comenzó la iglesia del primer siglo. Entonces, en cuanto a la historia de la iglesia, hay un periodo, el primero que se conoce en cuanto a la historia de la iglesia, que es el periodo de la iglesia apostólica. Este periodo comienza con la ascensión de Cristo en el año 30 y termina aproximadamente en el año 100 con la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan. Durante el periodo de la iglesia apostólica se divide en 4 etapas y queremos enseñar cuáles son esas 4 etapas. Pero antes quiero compartir la palabra de Dios y quiero que usted se vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mensaje de Cristo para su iglesia. La Biblia nos enseña que después que Jesús murió y resucitó al tercer día, según nos enseña Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús duró 40 días acompañando a sus discípulos, incluyendo a sus discípulos. Después de su muerte y resurrección, le acompañó durante 40 días, según Hechos capítulo, según nos dice Lucas, escribiendo este libro de los Hechos. Lucas, que fue un gran investigador de lo que fue la historia de Cristo y la historia de la iglesia. Por eso que le escribe el Evangelio de Lucas, dando énfasis, investigando todo lo sucedido en el ministerio de Cristo, y también este libro histórico de los Hechos, que fue inspirado por el Espíritu Santo, y también Lucas es quien escribe este libro. Lucas dice en Hechos 1:3 que Jesús se le apareció durante 40 días. Cumplidos esos 40 días, Jesús le da esta advertencia, le dice a los discípulos: recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo manda que se encierren en el aposento alto y que no salieran hasta que no recibieran la promesa del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos conocían el plan de salvación, tuvieron mucho tiempo con Cristo, pero necesitaban ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces le dijo que se fueran al aposento. Le dice esta palabra antes de irse: recibiré poder, recibiré el Espíritu de Dios y me serán testigos. Iban a predicar la palabra primero en Jerusalén, que es su tierra donde ellos estaban, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que en el libro de versículo 9, Hechos 1:9, que Jesús comenzó a ascender al cielo, y mientras ascendía al cielo, los discípulos se quedaron mirando de la forma que su maestro se iba, se despedía de ellos y ascendía al cielo. Y mientras ellos están mirando, dice la Biblia que una nube le ocultó de los ojos de todos los que estaban ahí, mirando de la forma que Jesús subía. Y dice la Biblia que vinieron 2 varones con vestidura blanca y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿No sabéis que este Jesús, de la forma que ustedes lo están viendo subir, así mismo regresará por cada uno de ustedes? Ahora los discípulos obedecieron al mandato que le había dado Jesús, y dice la Biblia que se fueron al aposento alto, el cual duraron 10 días en aquel lugar. Desde ese momento comienza el periodo de la iglesia apostólica. ¿Cuándo comienza? Desde el momento que Cristo ascendió al cielo. Y el primer periodo se le conoce como el periodo de la iglesia pentecostés. Este periodo, según la historia de la iglesia, comenzó con la ascensión de Cristo alrededor del año 30 y terminó aproximadamente en el año 35 con la muerte de Esteban, que fue apedreado, uno de los que fue cogido como diácono. Durante el periodo de la iglesia pentecostés podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo según Hechos capítulo 2. Podemos ver el mover que había de milagro extraordinario en Jerusalén durante ese periodo, el periodo de la iglesia pentecostés, o la primera etapa del periodo de la iglesia apostólica.
había milagros. La Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La Biblia dice que los cristianos, los hermanos permanecían en una armonía y cada vez más se añadían muchas gente, de tal manera que ya los apóstoles no daban bato y tuvieron que escoger, según Hechos capítulo 6, a los diáconos para que estuvieran con ellos. Entre ellos estaba Felipe y también estaba Esteban. Ese se le conoce como el periodo de la iglesia pentecostés. Había milagro, había gozo, había la mano de Dios que se estaba moviendo de una manera poderosa en el periodo de la iglesia pentecostés. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué esa iglesia, el periodo de la iglesia pentecostés, había un mover tan poderoso?